Mi gente, para los que tenían dudas de cuál máquina comprar de estas que acaban de salir con motor externo, son estos nuevos motores sin escobillas, pero externos, que se ven aquí afuera, a eso se refieren. En especificaciones y bajo lo que he estado informándome un poco, dice que estos motores sin escobillas son un poco más fuertes que los motores sin escobillas normales y que tienen un poco más de duración, una vida útil más larga. De momento yo me he encontrado trabajando con la Kemei 1911, es la única que he tenido a disposición hasta ahora, porque ya salió la BGR 880 y en AliExpress se encuentran otros modelitos más como la DK, esta marca nueva, esta marca que trata de copiar siempre lo que saca MRD. WMAR también tiene su proyecto, Yukai también agarró por ahí un proyecto y lo tiró al mercado, y Kemei también tirando otros modelos más, pero la que ya habíamos visto por primera vez es bajo la marca Kodos. De todas maneras, mi gente, hay muchas máquinas que van a traer este proyecto con este motor rotativo sin escobillas externo, así le llaman. Son algunos proyectos que he visto, son algunos, no solo de las marcas de AliExpress, sino también en el mercado americano y en el mercado pues acá europeo. Pero en este caso les quería dar una pequeña información sobre cuál máquina elegir, ya que hay muchas y saben que siempre están con esas dudas, cuál me compro, ¿no? Ya que uno se está informando un poquito más, pues vamos a darle una pequeña información. Vean, aquí al lado estarán viendo la captura de pantalla que les estoy haciendo, y aquí está la marca DK. Esta marca, que en realidad le quería traer un video solo a esa marca, solo hablando de esa marca, sobre por qué trae estos proyectos pues muy similares, copiando mucho lo que es MRD, y en este caso me atrevo a decir copiar, porque vi esta afeitadora con el mismo dibujo que tiene la marca MRD, y eso me parece pues un poco, no podría llamarle inspiración, sino que tengo que llamarle 100% copia, ¿no? Porque está copiando hasta los dibujitos, el diseño que tiene esta marca MRD. La marca MRD es muy buena, mi gente, son fabricantes de buena calidad, son las cosas un poquito más caras, pero digamos que pues pagas, obtienes lo que pagas, ¿no? Porque de todas maneras son buenas cosas. Pero en este caso, por ejemplo, esta marca, que yo no la conozco, la verdad, nunca he traído nada de esta marca, nunca me he confiado de traer nada de esta marca, y en este caso que ha tirado esta máquina de motor aquí, como pueden ver en esta parte, motor externo también que se ve ahí, y siempre estos motores son sin escobillas, ¿no? En este caso es de 7500. La Kemei que tengo yo es de dos velocidades, 7500 y 7000, pero en realidad en la primera velocidad tiene 6800, algo así, y en la segunda tiene como 7200, 7300, pues más o menos. Pero siendo un motor sin escobillas, mi gente, esa máquina, yo en la primera velocidad trabajo normal, trabajo muy bien, no tengo necesidad de ocupar la segunda, que por cierto les voy a traer ya el revisado, ¿no? La he estado probando mucho, he querido utilizarla bastante para darles mi opinión sincera, mi opinión siendo bastante objetivo. Es una bonita máquina, pero hay mucho de qué hablar, ¿ok? La tengo trabajando con otras cuchillas, con las cuchillas de BRD, son las que se parecen mucho a la Fanteco de Yukai. Quiero darle el revisado, sea de la máquina que de la cuchilla, que me pareció en conjunto. En este caso que tenemos acá esta marca DK, la verdad, mi gente, siendo yo, obviamente cada uno puede comprar lo que quiere, pero siendo yo, pues no la recomendaría mucho, ya que acuérdense que cuando salieron estos proyectos, el de la Kemei, el de la Rosius, la marca eClipper, creo que se llama, o ePro, algo así, todos eran la misma máquina, ¿no? Con un proyecto muy similar, motor sin escobillas. Tenían dos versiones, motor sin escobillas y motor con escobillas normal, rotativo normal, y las máquinas pues era verdad, cumplían lo que prometían en sus especificaciones. Hablando de motor, la marca DK sacó una máquina que era, vamos a ver si la encuentro, que es esta máquina que ven aquí, y sí, era de metal, como la Saber de MRD de Stylecraft es de metal, pero aquí pues el motor no era igual que las máquinas que les acabé de mostrar, pues no era un motor sin escobillas, y eso me parece pues seriedad de las marcas, ¿no? Siendo que pues ni yo conozco esta marca y ni ustedes tampoco, pues en este caso no me confiaría mucho, ya que se fue por ese lado, se fue prometiendo algo que no cumplió. Extraño que por ejemplo hasta el trimmer tiene las mismas medidas de lo que es la cuchilla de la MRD. No lo sé, la misma forma, todo, pero bueno, yo les doy simplemente mi opinión. En este caso, vean lo que trae esta máquina de importante, es que la cuchilla trae la cuchilla que
que es la misma que la BRD, y la superior es esta cuchilla híbrida, que en este caso pues sería muy bueno. Vean que los peines no son el gran qué, pero de todas maneras digamos que no está mal por el precio. También tienen el trimmer, y siempre ellos que sacan algo, la compatibilidad que tienen ellos es toda compatibilidad con MRD. Si algún día la tengo, pues les hablaré de esta marca. En todo caso, todavía no pienso traer nada de esta marca. La siguiente que les voy a hablar es esta Kemei. El modelo es Kemei 1593. Tienen 3 colores diferentes, y algo que me gusta es que sí, esto que ha sacado Kemei de elegir los colores, todos lo estaban haciendo menos ellos. Aún hubiese sido más chévere que te daba las 3 carcasas, pero bueno, eso es mucho. Interesante es que esta máquina promete hasta 8000 RPM con este motor sin escobilla externo, de 6000 a 8000. A ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Pues muchas velocidades, ¿para qué? Muchos cambios de velocidades, ¿para qué? También. Lo bueno es que me he dado cuenta en el video que vi, que vamos a ver si se los dejo aquí también el video, o directamente vayan al link y pueden ver el video que les aparece aquí en esta máquina. Escuchen el sonido, escuchen todo. Cuando la apaga y la vuelve a encender, está en la misma velocidad que la apagó, y eso es un punto bueno. Así me hubiese gustado que sea esta. El clipper tiene un precio de 70 euros y el trimmer tiene un precio de 60 euros, 70 y 60, pues digamos que no está mal. Ya se ven cositas de un poquito de un valor mayor. Vamos a ver qué cuchilla traen. Vean la cuchilla Kemei, mi gente. También Kemei se fue por ese lado, también está trayendo estas cuchillas similares a la Fanteco, pero sabemos, y yo les hice ver también, que las cuchillas pues no son iguales. Les adelanto algo, trabajan muy bien también esas cuchillas de BRD. Por cierto, este no es el video de novedades, les voy a traer el video de novedades. Este es solo hablando de estas máquinas. Se descargó una de las luces y ya se me van apagando 2, pero seguimos. Por eso no le voy a hablar mucho aquí del trimmer. Así que digamos que el precio pues no está mal, está acorde a la competencia. Ahora vean lo que tenemos aquí. Pues tenemos la Yukai, que es exactamente la misma máquina, mi gente. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia, y es algo pues muy grande que va a ser la diferencia aquí. La cuchilla, vean que aquí trae la cuchilla de la Mini Candy, y la interna es la cuchilla Fanteco, que aquí dice Eco Blaze. Esperemos que pues no sea la misma de Kemei, sino que sea la de Yukai. Otra vez repito, yo les hice ver la diferencia de la BRD con la cuchilla Yukai Fanteco. Vayan a ver el video. Y en el trimmer tenemos estas cuchillas que están viendo aquí en pantalla. Todas estas máquinas tienen el cabezal desmontable. A mí no me gusta mucho eso. A ver, la diferencia que hacen todas estas máquinas, mi gente, yo creo que el punto principal es la cuchilla. En mi opinión, si fuera por mí, yo les digo, vayan o por la Yukai o la Kemei. No iría por esa marca DK. Eso es mi opinión. Y entre la Kemei y la Yukai, si la cuchilla es la misma, mi gente, pues el precio está exactamente igual. Si yo les dejo el link, vayan a ver a ustedes cuál les aparece el precio que cueste, el que esté menos. Pero si les aparece igual, no lo sé, mi gente. Yo creo que les diría por la Yukai, por el cargador, los accesorios, te trae el destornillador y la presentación. Voy a ver si los peines son iguales. Voy a ver ahora en la Kemei. Parece que fueran exactamente los mismos, parece. Pero por ejemplo la Kemei no te trae ni el cargador ni el destornillador. Eso es de tener en cuenta. Este es el cablecito que trae Kemei y este es el que trae Yukai, que es de USB tipo C a USB tipo A. Yo creo que ahí es el mismo, pero el destornillador y el cargador, pues mi gente, eso es bueno que traiga además. Prepárense para el video de novedades, que miren lo que les voy a dejar ahí. Miren lo que acaba de salir. Prepárense para el video de novedades, ¿ok? Ok, sobre esas 3 y esta, que esta es otra, es la 1911, otra respecto a las que estábamos viendo. ¿Cuál recomiendo yo? La más barata es esa marca DK. Dejémosla ahí. De 36 creo a 42 euros, algo así. Esta está entre los 40 45, algo ahí, depende de la caja. Y las otras están a 60 euros. También depende con caja o sin caja. Desde ya les digo, esta no está mal. Lo único que yo le veo como punto bajo es el material. Por el resto, mi gente, es un maquinón con estas cuchillas. Pero ya que están con esas cuchillas, las cuchillas son una inversión extra. Si las otras ya te vienen con esas cuchillas, mi gente, y pues, o sea, ya están programadas para que trabajen con esas cuchillas sin necesidad de hacer ninguna modificación, pues te diría que te vayas directamente por las de allá, sea la Kemei o sea la Yukai, ya que es la misma. Pero entre los pequeños accesorios que hay, y quizás puede que la cuchilla de Yukai sea mejor, entonces la respuesta es esa, mi gente. La máquina de Yukai está de motor sin escobilla externo, pero normal, mi gente, esto es decisión tuya cuál te quieras comprar. Yo solamente te estaba quizás dándote una guía nada más sobre cuál elegir. De todas maneras, como te dije, anda al link y ahí puedes escuchar los sonidos de las máquinas, porque se escuchan bien. No te lo dejo aquí porque se alarga mucho el video. Espero que te haya podido ayudar a tomar una decisión. De todas maneras, voy a ver si traigo una de esas máquinas para hacer una comparación con esta 1911, o me espere a ver qué otra máquina van a sacar. Pero mi gente, ya les traigo el video de novedades, ya se viene Navidad. Si quieres un regalito por ahí, hay muchas cosas que están saliendo. Vuelvo y te repito, si quieres la que cuesta menos,
esta es. O si te quieres confiar y quieres comprar la marca esa DK, pues también te voy a dejar el link ahí como siempre, ya que esa sin caja te está costando como 36 euros como vieron ustedes, y ya te trae la cuchilla esta, ¿no? Que es igual a la que tengo colocada yo aquí. Como siempre, mi gente, nos vemos en otro video. Mira, aquí te voy a dejar el video de las cuchillas, de la diferencia que les hice ver. Nos vemos en otro video.